Trastornos de aprendizaje y de escritura. En este caso hablaremos sobre el trastorno de la disgrafia. Este se define como un problema del aprendizaje relacionado con la escritura, el cual se presenta en una dificultad a la hora de escribir correctamente las letras y palabras. También se considera que se manifiesta más a la hora de realizar escritura libre, dictado o copia, y se puede presentar como una desconexión entre la forma de escribir y la edad acorde del sujeto. De esta forma, este trastorno puede afectar la forma de escritura y letra del sujeto, ya sean niños, niñas, adolescentes o adultos, puesto que al no saber dibujar las letras de una manera legible, genera una problemática a la hora de comunicarse de manera escrita. Según los criterios de evaluación del DSM-5 y del CIE-10, las dificultades de expresión escrita pueden presentarse, por ejemplo, cuando se hacen múltiples errores gramaticales, una puntuación errónea en las oraciones, organizaciones en los párrafos, además de expresiones escritas e ideas que no son claras. Según los criterios de evaluación del DSM-5, para la dificultad de expresión escrita existen tres. El primero es la corrección ortográfica, corrección gramatical es el segundo, y de puntuación, y por último está la claridad u organización de la expresión escrita. También en los criterios de evaluación del CIE-10 se encontró que el trastorno específico de la ortografía puede incluir agrafia, sin especificar, dificultades ortográficas en el trastorno de lectura, dificultades ortográficas en la enseñanza inadecuada. En el criterio A se encontró que una puntuación obtenida mediante una prueba estandarizada de ortografía que está por lo menos 2 desviaciones típicas por debajo del nivel esperable, de acuerdo a la edad cronológica del niño y su inteligencia. En el criterio B consiste en rendimientos en la precisión de lectura, comprensión, cálculo dentro de los límites normales. El criterio C consiste en que no hay historias de dificultades significativas en la lectura. El criterio D, la escolarización dentro de los límites, es decir, escolarización que ha sido razonablemente adecuada. En el criterio E, las dificultades ortográficas aparecen desde los estudios de procesos del aprendizaje de ortografía. El criterio F, la alteración descrita en el criterio A, interfiere significativamente con los resultados académicos y las actividades diarias que requieren el uso de la ortografía. Por último, el criterio G consiste en la exclusión, el cual es usado más frecuentemente, es decir, el por debajo del 70 en una prueba estandarizada. En esta el sujeto puede presentar diferentes sintomatologías, tales como lo es una escritura muy lenta, tamaño demasiado grande de la letra, la forma de la letra, las inclinaciones, espacios entre letras o palabras, el poseer una postura errónea al sujetar los elementos de escritura. Adicionalmente, Orlando González, Edilberto Reyes y Diana Durruti en el 2016 añaden lo siguiente de otros síntomas para detectar la disgrafia. El primero es la insuficiencia de determinación de los lados de izquierdo derecho, la separación de las palabras entre dos o más partes de la misma, percepción imprecisa de las letras observándose cambios sistemáticos de grafemas semejantes y la pérdida del renglón al escribir las palabras. Bueno, para el diagnóstico diferencial, y como ya habíamos dicho, la disgrafia es reconocida por tener problemáticas en el aprendizaje y la escritura. Esta se puede presentar pues con personas con inteligencia normal o algún déficit neurológico. También es importante pues tener en cuenta como otras variables que puedan afectar como problemas sensoriales, físicos, emocionales, culturales o psicológicos. Se puede detectar pues en personas que de pronto ya escriban más lento de lo que llevaban normalmente, pues que la escritura no es uniforme, unas letras más grandes que otras, o que una persona pues no puede ajustarse bien al espacio establecido para la escritura, que es algo pues que se observa cuando cambia de dirección en lo que se escribe. A la hora de evaluar, vamos a aplicar 7 métodos diferentes. El primero va a ser el test para la detección temprana de las dificultades de aprendizaje de lectura y escritura de Cuetos, Suárez, Molina y de Rosas. Después unas actividades clínicas que van a consistir en la verificación de las áreas anteriormente mencionadas con Dewell, que son pues dictado, dibujo, deletreo, escritura, copia y revisión ortográfica. Adicionalmente, por medio de una entrevista intentaremos buscar en la historia del desarrollo de la vida académica del niño. Podemos aplicar también listas de chequeo con los criterios diagnósticos de los principales manuales diagnósticos como lo son el DSM-5 y el CIE-10, una tabla de observación para padres y docentes
en el cual pues se le explica a los padres cuáles son los parámetros de la conducta que se intenta observar y qué tienen que observar específicamente, un autorreporte por el niño y una tabla de autorregistro para que el niño sea consciente del error que está cometiendo. Existen diferentes modelos teóricos que tratan de explicar por qué sucede la disgrafía en las personas. Uno de estos expresa que ese trastorno se vincula a la actividad motora y se refiere a la integración de una mala práctica motriz, como por ejemplo se refiere a que las personas tienden a tener malas posturas a la hora de escribir, o también pueden ser causas neurológicas, como ya lo había mencionado, pero pues sin necesidad de que se trate pues un problema neuronal grave. En ocasiones la disgrafia se produce como consecuencia de una deficiencia neuronal que impide organizar correctamente la información, o causas psicomotrices, que no todas las personas pues desarrollan habilidades psicomotrices con la misma precisión, y pues cuando hay alguna alteración en el desarrollo, pues algunas personas no pueden coordinar bien los movimientos con el brazo y la mano. También están los ambidiestros, que es un caso especial donde pues por lo general pues enseña a las personas a escribir con la mano derecha, pero esas personas son zurdas, y esto pues puede generar un rechazo a la hora de escribir o dibujar. En el artículo de Víctor Rugier, Duell menciona que los apartados de ortografía, deletreo, copia, dibujo, lectura y escritura legible son los parámetros principales para dividir la disgrafía en lenguaje o disgrafía disléxica, que afecta al área de ortografía y deletreo, de mala percepción espacial, que afecta el área de dibujo y copia, y de motricidad, que afecta la escritura poco legible y el dibujo. Ahora bien, en el artículo de Herbas Zúñiga y Durán Portesa encontramos otros trastornos que pueden estar relacionados a este trastorno específico del aprendizaje, como lo son sus hermanos, la dislexia, la discalculia y la disortografía. También encontramos trastornos del neurodesarrollo como el Tourette, Asperger y el autismo, y trastornos de estados de ánimo como bipolaridad, estados depresivos y estados de ansiedad, y un trastorno de la personalidad como negativista desafiante.